Agradezco la vida que he tenido, todo me ha llevado hasta donde hoy me encuentro y me siento feliz por eso. Agradezco a las personas que amo por su presencia y amor, gracias a ellas mi fe en el amor se ha reparado completamente. Gracias a mi editorial, Penguin Random House, y a Patty Mason, David, César y Andrea, por darme la oportunidad de publicar mi segundo libro. Prólogo. Todo está muy oscuro y tengo miedo. Estoy sola, me siento muy sola, algo se acerca y se aleja, me atemoriza aún más. Siento asfixia, mi corazón late con fuerza, todo es muy oscuro y estoy llena de miedo. Una vez más esto que no distingo se acerca y entonces mi corazón late más fuerte. Todo tan oscuro y estoy tan sola, nadie me habla, estoy en un hoyo negro, no sé qué hacer, solo tengo miedo, estoy paralizada, no puedo respirar, moriré de asfixia. Ya no puedo respirar, siento que me muero. Un zumbido en mis oídos, puedo respirar, hay luz, ruidos y mucho movimiento, mi corazón sigue latiendo, pero ya puedo respirar, estoy fuera, ya he nacido. Crónica de un nacimiento, el mío. Presente en mis sueños durante los primeros años de mi infancia. Mi mamá sola en un hospital esperando al anestesista. Yo nací sin ninguna asistencia. Todo lo que nuestra madre siente, ve, escucha, dice y piensa durante el embarazo, así como la forma en que llegamos a este mundo, queda impreso en las raíces de nuestra personalidad y es determinante en muchos ámbitos de nuestra vida. Introducción. En mayo de 2014 salió a la venta Hambre de Hombre. Siempre pensé que el primer libro que escribiría sería sobre sanación de las heridas de infancia. Sin embargo, la vida me dio la oportunidad de escribir primero aquel. Ahí hablé de las necesidades afectivas en la infancia y la necesidad de la mujer de ser amada, cubriendo las necesidades de la niña herida. Fue un libro dedicado principalmente a las mujeres, aunque los hombres que lo leyeron vivieron experiencias interesantes con él. Hambre de Hombre me dio enormes satisfacciones, múltiples comentarios, grupos de crecimiento, en fin, se convirtió en referencia obligada de algunos terapeutas que trabajan la codependencia, recomiendan su lectura y sus ejercicios. Ese primer libro fue muy importante también porque consolidaba la etapa de mi vida en que trabajé varios años esos temas con grupos de mujeres. Me permitió darle forma y estructura a muchas experiencias de trabajo con la codependencia y grupos de mujeres, pero, sobre todo, escribirlo consolidó una etapa de crecimiento personal muy importante, un paso de sanación en mi actitud codependiente, una oportunidad de darle forma a todo lo vivido y ponerlo en un archivo interno ordenado y comprendido. Asimismo, fue un empoderamiento y validación de lo que sé y puedo aportar. Escribir Hambre de Hombre fue de los logros más importantes de mi vida. Me siento muy feliz y agradecida de que hoy, después de 2 años, se reimprima y dé herramientas a muchas mujeres que viven en codependencia y relaciones tóxicas, que buscan amor incluso a costa de sí mismas. Aunque pensé que este sería mi primer libro, me siento feliz de que sea el segundo porque tuve experiencias fundamentales en mi trabajo como psicoterapeuta, con pacientes y alumnos, que me brindaron más herramientas y conocimiento del tema, pero una vez más sobre todo sufrí rompimientos personales muy fuertes, y el encuentro con mi dolor y la sanación de mi propia infancia. Soy mi propia herramienta de trabajo. Asumir mi experiencia, irme al infierno y regresar en procesos de sanación, me hace una mejor psicoterapeuta y me capacita para acompañar mejor a quienes acuden a mis terapias, cursos y retiros. Así, después de una etapa de rompimiento y renacimiento personal, nace Transforma las heridas de tu infancia. Lo escribí mediante una doble gestación. Por un lado la de este libro y, por el otro, mientras se gestaba Isabela, mi segunda hija. Ella representa el renacimiento de una yo más yo, con menos máscara y menos hambre, con más autenticidad. Precisamente, es lo que quise plasmar en este libro que hoy te ofrezco. Un conocimiento que te acompañe a sanar tu infancia, a mirarte con amor, a reconocer las elecciones que hiciste para sobrevivir en la infancia y reconocer también el abandono, y honrar a ese niño que te ayudó a salir adelante.
En este libro también he plasmado el conocimiento que te permitirá mirarte, entenderte, ser paciente contigo y acompañarte en un proceso de transformación del falso yo, del yo herido que se construyó a partir de la defensa y el dolor, e ir a un yo más verdadero, menos acorazado y más auténtico. Hoy, después de menos capas de armadura y dolor a nivel personal, entiendo qué importante es rescatar al verdadero yo que permaneció atrapado en una personalidad herida y en espera de expresarse. Si no somos capaces de sanar nuestras heridas, ese verdadero yo nunca tendrá la oportunidad de ser y expresarse, nunca podrás conocerte de verdad. Cuando eliminas corazas, anulas compulsiones por controlar, ser perfecto, evadirte, victimizarte. Observas que son solo máscaras que te permitieron sobrevivir, pero siempre hay una oportunidad de vivir sin el survivor, sobreviviente, interno, sino desde el verdadero yo. Eso le da un matiz y un color muy diferente a tu vida y a tus relaciones. Estamos tan identificados con la máscara que nos protegió del dolor y del sentimiento de vulnerabilidad, tenemos tan pocos espacios para expresarnos y sentirnos seguros, aceptados y amados, que descubrir tu falsa personalidad y dirigirla con amor para eliminar la rigidez, para permear otra energía y aprender a confiar en que tu yo adulto puede mandar, es uno de los objetivos de este libro. Así como poner al mando de tu vida al adulto y dirigir al niño herido con paciencia, sabiduría y amor. Este libro trabaja con la personalidad herida, en él he puesto esquemas y ejemplos para que te sea más fácil mirarte. Para describir la personalidad herida tomé como guía el libro de Lise Bourbeau, Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, base muy importante para mí en muchos ámbitos que he desarrollado durante más de 10 años trabajando en retiros y cursos de sanación de las heridas de la infancia. Aquí conocerás la personalidad herida y observarás las tareas de desarrollo que no se completaron en cada etapa, el permiso sanador de tu adulto a tu niño, ejemplos prácticos de sanación, el veneno de la herida y el antídoto. Destaco la descripción de la personalidad herida y, sobre todo, te ofrezco un camino de sanación que permita a esa personalidad ser permeable y no rígida. Reconocerás las actitudes heridas de un niño padre, como muchos de nosotros tuvimos, para definir en qué lugar ubicas a tus padres y sus heridas, y qué hacer como adulto con eso. En estas páginas encontrarás cómo es un padre adulto. Será una guía efectiva si eres padre, o para cuando lo seas, y así no reproduzcas lo aprendido con las heridas de tus propios padres, que a su vez las heredaron de los suyos. Desarrollé un esquema de la personalidad que te permitirá conocer cómo se va construyendo tu personalidad desde los 4 niveles de desarrollo, en qué zonas se alojan las heridas de la infancia, cómo se expresa este dolor y cómo conocer y sanar tu parte niña, o adolescente y adulto, hasta llegar a una conciencia sanadora del adulto integrador que eres hoy. El esquema del edificio de la personalidad será una referencia para expresar el dolor y cambiar los códigos desde la raíz de lo aprendido en el niño hasta el adulto. En el edificio de la personalidad propongo un ejercicio sanador que te recomiendo vivir después de leer el libro, es una experiencia final muy importante. Espero que al concluirlo estés más cerca de ti, comprendas con claridad tu camino de sanación, cures tus heridas con más paz y amorosamente comprometido con tu proceso que, al mismo tiempo, es una filosofía de sanación de la infancia y de todo el dolor que vivimos cuando permanecemos atados a cadenas de ignorancia y desamor. La infancia no es destino. Aquí aprenderás que el dolor es un motor de cambios y, como diría Buda, un vehículo de conciencia. Deseo que la conciencia del dolor te lleve a no traer el sufrimiento contigo y a no llevarlo a todas tus relaciones, que vivas lo que estés listo para actualizar y sanar. Deseo que mis palabras te acompañen en cada capítulo, que tu conciencia se haga más grande y, sobre todo, que vivas la esperanza de salir de los patrones de dolor que te llevaron al aislamiento y la defensa. Esto te impide vivir el amor y la intimidad en todas tus relaciones. Se trata de un proceso, porque mientras estemos vivos nunca dejamos de aprender y crecer. Recuerda que no estás solo, la infancia quedó atrás, hoy eres un adulto que pasó por etapas y pruebas dolorosas que dejaron herramientas, fuerzas y claridades. No te identifiques con la debilidad y el dolor, eres un sobreviviente y eso te hace un ser poderoso, lleno de cosas buenas para dar.
Ana Mar Orihuela capítulo 1 El cuerpo emocional. Nuestro cuerpo funciona por medio de sistemas. Tenemos uno digestivo, otro nervioso, uno inmunológico, otro más respiratorio, en fin, somos una unidad de sistemas que nos permiten funcionar físicamente. Es fácil entender esto, todos lo sabemos porque a nivel físico vemos, sentimos y conocemos estos sistemas. El cuerpo es solo una parte de ellos, la más evidente, la que podemos ver y tocar. Tenemos un físico que nos distingue de los demás y para todos es clara la diferencia. Sin embargo, el físico solo es una parte de la personalidad, tenemos otras menos visibles pero igual o más importantes, pues todo lo que pasa en ellas se manifiesta en el físico. El origen está en estos otros cuerpos que nos conforman y que, como no son medibles ni pueden pesarse, pareciera que no existen o son menos importantes. Todos hemos escuchado que nuestras enfermedades son una expresión de algo emocional, un desequilibrio en partes más profundas, como son las emociones o las creencias. Esas partes menos evidentes son el origen de muchas cosas que reflejamos a nivel físico. La forma del cuerpo, las enfermedades, las defensas. Todo tiene un origen más sutil, que de pronto ignoramos porque no es material. Nos enteramos hasta que ya llega a lo físico, pero antes no lo conocemos ni lo percibimos. Todo nace en nuestras creencias, decía Buda. El universo se construye con nuestros pensamientos, con ellos creamos el mundo. Desde que somos una semillita en el vientre de nuestra madre ya estamos construyendo esos pensamientos por medio de lo que percibimos como agradable o desagradable. Nuestra madre nos comunica esas sensaciones mediante lo que siente y percibe del entorno. Por eso la influencia de nuestros padres y su manera de ver la vida es determinante. Así iniciamos el camino a través de la mirada de ambos, y no solo de nuestra madre. Tenemos una personalidad configurada por sistemas de creencias que se expresan por medio de emociones que, a su vez, se manifiestan a través del cuerpo físico. Estos trabajan como capas en la personalidad, con un funcionamiento conectado pero independiente, por lo que tenemos un mayor desarrollo a nivel emocional o mental, o más desarrollo emocional que físico. Cada cuerpo tiene sus propias necesidades, funciones y fuerzas, sus propios terrenos lastimados y heridos, juntos conforman la unidad que somos y trabajan por la evolución y el crecimiento como seres vivos. Función del cuerpo emocional. Para entender dónde se ubican las heridas de la infancia y cómo sanarlas es importante saber cómo se forma, qué es y cómo se nutre el cuerpo emocional, presente en todas las capas de la personalidad. Es una parte fundamental que expresamos desde los primeros momentos de vida. Maduramos físicamente, incluso hoy estamos muy preocupados por estimular la inteligencia de los niños, pero conocemos muy poco sobre madurez emocional. Deberíamos cursar una materia que nos permita conocer, madurar y sanar el cuerpo emocional, fuente de muchos problemas en la vida, ya que no sabemos cómo dirigirlo, nutrirlo, madurarlo, qué necesita y cuáles son sus dolores. Muchas veces, por muy claras que tengamos las cosas en nuestra mente, si en el cuerpo emocional hay nudos de dolor, ellos determinan la realidad, sin importar qué tan claro lo tengamos en nuestra mente. Por ejemplo, si quiero poner un negocio y tengo los conocimientos y el dinero, pero en mis emociones domina el miedo por una fuerte creencia de que si fracaso todos se burlarán de mí y me dejarán de querer, el miedo lo malogrará todo. Cuando esa creencia y esa emoción toman fuerza, y no eres consciente de eso, puede tener tanto peso en tu historia que se manifiesta por medio de un autosabotaje o desánimo que intenta convencerte de que, en realidad, no lo deseas. Desde lo más básico, el cuerpo emocional es nuestra parte más instintiva, impulsiva, irracional, simbiótica y sensorial. Busca satisfacer sus necesidades de manera un poco animal, casi desde la supervivencia. Cuando vemos a dos personas dándose de golpes o peleando por comida, actúa el yo emocional, que es más arcaico. Sin embargo, el cuerpo emocional también expresa emociones de belleza y amor muy sutiles, son más maduras y nos permiten conectarnos con la vida desde la alegría y el placer. En todo hay una dualidad, una parte oscura, instintiva y burda, y un lado luminoso, armonioso y sutil. Esto depende de nuestro nivel de madurez y desde dónde nos manifestamos.
Cuando vivimos desde el niño herido, nos sentimos enojados, celosos, envidiosos, rencorosos, etc. Y, en cambio, cuando nos expresamos con el verdadero yo, somos generosos, amorosos, divertidos, empáticos. El cuerpo emocional nos permite sentir dolor por lo que nos lastima, para movernos y cambiarlo y, al mismo tiempo, nos ayuda a reconocer lo bello y lo valioso de la vida. Nos permite reconocer qué nos hace bien y de qué debemos protegernos. Nos guía en el camino de la vida y nos deja sentir lo bella y profunda que es. Si estamos junto a la persona que amamos y nos sentimos uno con él o ella, vivimos ese sentimiento de amor mediante el cuerpo emocional, y también un profundo dolor cuando nos sentimos traicionados. Gracias al cuerpo emocional sentimos el poder del amor, el impacto de la música, lo transformador de la belleza, la presencia de Dios y de lo sagrado en la vida. Asimismo, las emociones más instintivas, como los celos o la envidia, o las más sutiles, como la compasión y el amor. Todas se alojan en el cuerpo emocional. Sin él, la vida sería plana, sin emotividad, robotizada, puro deber, pura racionalidad. El físico y las emociones maduran. Por ejemplo, un cuerpo maduro se refleja en la disciplina que integra, en el equilibrio y salud. Es un cuerpo con un sistema inmunológico fuerte y sano. Tiene los nutrientes suficientes y funciona al servicio de la persona, no la persona al servicio del cuerpo. Un cuerpo físico inmaduro o en desequilibrio demanda atención, quiere gobernar o está enfermo. Por ejemplo, si lees y sientes hambre, ganas de ir al baño, sed, hambre o sueño, son manifestaciones de un cuerpo físico que gobierna. O bien, si quieres ir al gimnasio en las mañanas y no hay poder que te levante para realizar lo que tanto bien te hace, es como estar ante un tirano interno al que no le gusta la disciplina, se siente dueño del auto cuando en realidad es el chofer. El cuerpo emocional también tiene su nivel de inmadurez, es demandante y a veces te hace actuar como él quiere. Así, en este cuerpo se viven las emociones más sutiles o las más dolorosas y martirizantes. Todo depende de su nivel de madurez. ¿Cómo madura el cuerpo emocional? Empieza desde niño, ante el contacto, la expresión y el entendimiento de lo que siente acompañado de los padres, eso le permitirá ganar terreno y manejar mejor esa parte de sí. Nutrientes del cuerpo emocional. Hay una base fundamental del cuerpo emocional, una especie de nutrientes básicos que debemos recibir desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Cuando no existen esos nutrientes, sentimos un dolor de separación que afecta de manera significativa el cuerpo emocional, y este queda lastimado. Si esta herida se mantiene abierta, no le permitirá madurar ni desarrollarse. Los nutrientes básicos del cuerpo emocional son afecto, pertenencia y estructura. La simbiosis con la madre, el apego a la familia, la protección de los padres, el reconocimiento de mi presencia y mis necesidades, las caricias, la estructura y los límites en mi entorno, todo esto se resume de niño en pertenencia, afecto y estructura. Desde que nacemos y, en particular, en los primeros 7 años de vida, estas tareas de desarrollo son fundamentales y básicas, aunque deben estar presentes durante toda la formación de nuestra personalidad. En el adolescente, para que madure emocionalmente. En el adulto, para lograr sus objetivos. Son las esencias de un cuerpo emocional sano a lo largo de nuestra vida, pero sobre todo en la infancia. A veces, por circunstancias del momento en que nacimos, por incapacidad de los padres o porque la vida no es perfecta, somos tan vulnerables en nuestra primera infancia, que fácilmente podemos sentirnos abandonados, rechazados. Este dolor es muy profundo para cualquier niño, más aún si se convierte en una constante por largo tiempo. Muchas veces nacemos en circunstancias complejas. Recuerdo a una paciente que, cuando nació, su mamá pasaba por el duelo de la muerte de su madre, la abuela de mi paciente. Su madre no podía darle atención y apego, solo estaba deprimida, lo único que podía dar era dolor. Esto duró el primer año de su vida, después su mamá se recuperó y quiso compensar su culpa con sobreprotección. Mi paciente lo único que recordaba era que tuvo una infancia súper feliz, que sus papás le daban todo y no entendía de dónde venían esas etapas en que se deprimía, sentía mucho miedo a madurar y ser adulta.
Durante la terapia, vimos que todo ese primer año de vida sintió mucho miedo, soledad e incertidumbre y, más tarde, su mamá la sobreprotegió. Esto le generó miedo profundo a crecer, tristeza interna y falta de seguridad en su propia capacidad para defenderse y madurar. Ella tenía casi 40 años y su mamá seguía sobreprotegiéndola y tratándola como niña. Con este ejemplo se puede entender cómo las heridas de la infancia no siempre tienen que ver con falta de amor. Creo que la mayoría de las veces se relacionan con la ignorancia de los padres, su incapacidad y falta de conciencia sobre la vulnerabilidad de un niño y lo que necesita. El dolor de la falta de afecto, pertenencia y estructura, deja una herida que no permite al cuerpo emocional desarrollarse plenamente. Es como una herida en el cuerpo físico. Imagínate que cuando eres niño te rompes un dedo y nadie se da cuenta. El dedo crece chueco, sigue su proceso pero nunca del modo en que iba a crecer. Ese dedo perderá capacidades y, a la larga, dará problemas. Así sucede con las heridas de abandono o rechazo en un niño. Si no sanan, no le permitirán desarrollar al pequeño autoestima, autoconfianza, amor y respeto para sí. Es como si aprendieras a odiarte antes que amarte, eso ya creció chueco. El afecto se expresa por medio de ternura, empatía y amor, con caricias, miradas y cercanía física, pensamientos de aceptación y respeto profundo por el otro. Cuando una madre o un padre sienten afecto por su hijo, lo expresan con sus ojos, sus actos, su cuerpo, el reconocimiento de sus necesidades, al alimentarlo y darle la seguridad que necesita. No solo es proveer, eso lo hace cualquier cuidadora, sino dar con amor. Es un lenguaje muy energético y un sentimiento de aceptación e intimidad. El impacto del afecto se ve claramente en un padre que disciplina a su hijo desde el rechazo o desde el afecto. El mensaje que recibirán será muy diferente. Aunque ambos hablen de sacar buenas calificaciones, el impacto energético será distinto. Incluso ambos pueden hablar molestos y serios, pero cuando hay afecto sincero, este se refleja y cuando hay rechazo, también. No importan los cómo, sino los dónde, porque el dónde es lo que termina por escucharse. Lo antagónico al afecto podría ser el rechazo. El afecto te vincula y acerca, el rechazo te aleja y separa. Un padre que rechaza a su hijo, que no lo quiere en su vida, que le estorba, que lamenta su nacimiento, transmite ese sentimiento que el niño interiorizará y convertirá en odio a sí mismo. Si esa herida permanece, será una persona autodestructiva, que rechaza su capacidad para salir adelante y se odia profundamente. El sentimiento de rechazo de un padre es el peor veneno para un hijo, ya que con el paso del tiempo el hijo lo sentirá y actuará de modo autodestructivo mediante el alcohol o las drogas, o pensará en el suicidio, etc. La pertenencia. Todos necesitamos sentirnos parte de algo, de una familia, de una sociedad, de un país. Es una necesidad humana básica. Hasta el más solitario necesita ser parte de algo, como una tribu urbana, o busca pertenecer mediante la música o una corriente de pensamiento. Pertenencia es compartir una identidad o las mismas raíces. Una persona con pertenencia desarrolla un sano orgullo y visión colectiva. La desarrollamos por medio de la presencia constante y predecible de nuestros padres. Del orgullo que dan los abuelos, los padres, la nación. Y en el nivel básico, el hogar, la habitación, la familia, los amigos. Todo genera un lazo de unidad con lo externo. Un niño que no tiene claro quiénes son sus padres o abuelos ni con quién vive, si siente rechazo de su familia o le avergüenza su madre, se siente separado, solo, como extraterrestre en el mundo. Esto es muy doloroso para una persona. El desarraigo es la peor soledad interna porque inhabilita para crear una familia, trabajar en comunidad, sentir amor por los otros y por la vida. Es importante que la persona sin pertenencia trabaje sus lazos familiares y recupere la herencia positiva de su grupo. Siempre hay una herencia positiva en las familias, así como motivos de orgullo y aprendizaje, solo que, a veces, están ocultos y deben sacarse a la luz. Estructura en la familia. La estructura y los límites constituyen el orden básico para la personalidad del niño. Tanto como los horarios y las disciplinas, el desarrollo de la propia independencia e identidad.
Desde muy pequeños, los límites ayudan a reconocer qué se permite y qué no, ciertas reglas, orden y respeto por algunas cosas. Cuando aprendemos esto en casa, lo llevamos a la vida. Eso nos da seguridad y orden. Por ejemplo, si estás en lugares o instituciones donde sabes que hay reglas y límites claros que todos respetan, eso te da confianza, no tienes que estar a la defensiva o protegiéndote de todos. Sabes que hay autoridad y, por lo tanto, estás protegido. Las reglas son importantes y hay que seguirlas. Empiezan con la disciplina y autoridad de los padres. Su ausencia desestructura la personalidad de un niño. La falta de reglas, o el exceso de ellas, genera enojo hacia la autoridad y cuando la persona no sabe seguirlas puede convertirse en un sociópata que quiere que todo se haga con base en sus reglas. Si una persona carece de límites, no tendrá capacidad para empezar y terminar lo que se propone, no sabrá hacer crecer lo que emprende. Por ejemplo, alguien puede tener un buen proyecto y lo inicia pero con el tiempo lo abandona porque su personalidad carece de estructura, de constancia y permanencia. El abandono en la infancia impide el desarrollo de esta estructura y genera individuos sin autoridad interna y externa. Los padres que no ponen límites fomentan ese abandono y, en consecuencia, sus hijos poseerán una personalidad sin respeto por los demás, la vida o su persona. Afecto sin límites, igual a perdedor. Límites sin afecto, igual a tirano. Afecto y límites sin pertenencia, éxito sin amor por lo colectivo. La vergüenza y la falsa personalidad. Cuando somos niños y no tenemos afecto ni sentido de pertenencia y estructura básica, nos sentimos abandonados y rechazados. El dolor de estas heridas se traduce en vergüenza, sentimiento de falta de amor por la persona que soy, sentirse inadecuado e inseguro. Este sentimiento interno hace sentir que algo en mí está mal y me rechazo. Un niño piensa, seguro mis padres no me abrazan porque algo está mal en mí. No soy una persona valiosa porque mi padre no quiere verme. No soy importante por eso mi mamá no quiere jugar conmigo. Esta vergüenza va directo al ser del niño, al, yo no soy valioso, soy un error, entonces el niño empieza a sentirse ansioso por miedo a no ser visto. El contacto de los padres es muy necesario, así que el niño se vale de sus recursos para obtenerlo. Desde la angustia del abandono o el rechazo, empieza a actuar de diferentes modos para llamar la atención de sus padres, manifiesta formas de ser y actuar que sacrifican al verdadero yo en un intento de ganar valor y llenar las necesidades de contacto. A veces actúa como adulto, se enferma, se muestra rebelde. Como niños, medimos la reacción de los padres ante ciertos comportamientos y verificamos si funcionan o no. A veces un regaño, golpes, un grito, dan al niño la garantía de ser visto, lo cual, aunque suene raro, es mejor que el vacío y ser ignorado. Ausencia de vínculo igual a sentimiento de vergüenza, adopción de una falsa personalidad. Imaginemos a Oscar, cuyos padres siempre están ocupados en sus propios asuntos. Su madre, siempre enojada con la vida porque no quería tener hijos ni casarse y sumida en una depresión crónica que no le permite ver a nadie ni estar presente de ninguna manera constructiva. Su padre, para evadir la falta de aceptación de su mujer, sus quejas y padecimientos, siempre trabajando o viendo el televisor. Oscar necesita a sus padres, su ausencia y falta de contacto lo hacen sentir abandonado. Empieza a angustiarse. Hace algunos intentos, pero no dan resultado y esto daña seriamente su autoestima. Oscar no sabe que sus padres no tienen la capacidad de atenderlo, que están inmersos en sus carencias, no se dan cuenta de que él los necesita. El pequeño Oscar siente que el problema está en él. Aprende a mirarse en un espejo roto. Los padres, por medio de su afecto, su tiempo, su presencia, nos dan un luminoso espejo que nos hace mirarnos valiosos y merecedores. Y cuando están ausentes, el espejo donde nos miramos se rompe. Para un niño, no ser visto por sus padres y la ausencia de seguridad, afecto y protección, son como estar en peligro de muerte. Es un tema de sobrevivencia. El vacío y la ausencia de los padres provocan una enorme angustia en el hijo, pues no tiene recursos de ningún tipo para salir adelante solo. De manera que intenta todo para que sus padres lo vean, aunque sea sacrificándose.
Oscar empieza a pelearse en la escuela, a sacar malas calificaciones, a ser rebelde con sus padres. Su madre se queja todo el tiempo de él y su padre deja de ver la tele para golpearlo. Su madre empieza a supervisar sus tareas, los dos empiezan a mirarse para hablar de su mala conducta. Oscar lo ha logrado, encontró una forma de ser visto, sacrificándose y convirtiéndose en un problema. De esta manera Oscar busca afecto el resto de su vida. Siempre elegimos, incluso cuando somos niños, con base en nuestro temperamento, un recurso con el que cada uno viene a esta vida y nos permite reaccionar de una u otra forma. Por eso en una familia con 3 hermanos que presencian la misma discusión de sus padres, cada uno toma decisiones diferentes aunque la realidad sea la misma. Uno decide salir de la habitación, otro entrar a la discusión y el otro seguir viendo la televisión. Las decisiones que tomamos suelen ser de 3 tipos: rescatar, evadir y llamar la atención. Cuando elegimos rescatar, nos convertimos en los padres de nuestros padres. Desde nuestra intuición y sabiduría de niños, sabemos qué hacer, nos vamos convirtiendo en consejeros, paño de lágrimas, aliados del padre o la madre, buscamos cariño y aceptación, nos sacrificamos por ellos, haciendo todo para complacerlos. Imaginemos una madre que siempre se queja por la ausencia de su esposo. Llora frente a su hijo y dice que se siente sola, que su esposo nunca la apoya y no cuenta con él. El niño que elige rescatar, genera apoyo hacia ella y, en vez de jugar con sus hermanos, la acompaña. No se porta mal para que ella no se ponga triste y quizá hasta desea sustituir a su padre, actuando como adulto para llenar la necesidad de su madre. El niño necesita llenar su necesidad de contacto con su madre, sin embargo así se sacrifica y abandona sus necesidades para cubrir las de su madre, con la esperanza de que ella vea que la necesita. Rescatar: cuando elegimos rescatar a nuestros padres, sacrificamos nuestras necesidades por las de ellos. Crecemos con la angustia de que ellos estén bien y nada les pase. Recuerdo que desde pequeña elegí no ser una carga para mi mamá. Éramos 6 hermanos y ella estaba sola. Yo elegí pasar inadvertida y no necesitar nada para que ella no tuviera un problema más. Cuando cumplí 15 años, mi papá me regaló dinero. Sin pensarlo, compré una sala para mi casa e invertí en ropa para vender y así tener dinero para ayudar a mi madre. Crecí anulando todo el tiempo mis necesidades y haciendo cosas que, en realidad, nunca llenaban mi vacío. Aprender a validar lo que necesito, expresarlo y permitirme recibir, ha sido importante para sentir amor y respeto por mí. Rescatar se convierte en una compulsión y una manera de evadir las propias necesidades. Esa es la esencia de la codependencia, una forma de desplazarse por otros. Primero, por los padres y después por la pareja, y si la humanidad entera lo permite, ¿por qué no? Todo con tal de ser vista, reconocida, aceptada por todos, excepto por ti. Te condenas, como persona, a ser esclava del rescate, ya que nunca llenas tu cuerpo emocional herido. La única manera de repararlo es que ese reconocimiento, esa relación con tu vulnerabilidad, ese respeto y amor por quien eres, venga de ti para ti, que vuelvas a ti y cures las viejas heridas de tu cuerpo emocional para recibir de ti y de los otros el amor que sí cura. Rescatas a la niña que fuiste proyectando en tus padres o en uno de ellos en tus relaciones actuales de manera inconsciente, esperas que algún día ese padre o esa madre imaginarios estén completos para ti. Esa es la fantasía del niño interno. Evadir: cuando elegimos evadir, nos vamos a un mundo paralelo, buscamos algún medio para no sentir lo que pasa con nuestros padres, negamos el dolor y el conflicto que nos provoca. Cuando evadimos, nos anestesiamos emocionalmente, nos sentimos ajenos a la situación, perdemos identificación con esa familia, lo que genera falta de pertenencia a todo. Como una soledad crónica, en la que no soy parte de nada. Podemos evadirnos mediante el estudio, los videojuegos, las drogas, la música, las fiestas, los amigos, etc. Hay muchas formas de lograrlo y dejar de sentir esa ausencia tan dolorosa. Esta decisión la tomamos para sobrevivir, pero tampoco llenará nuestras necesidades de contacto.
Es algo que elegimos para sobrevivir, nos hacemos solitarios, arrogantes, exitosos, pero con poca capacidad de intimidad. De niño puedes evadirte en los videojuegos, en la música, ir a tu propio mundo. Recuerdo a una paciente que sus padres la encerraban en el ropero cuando se portaba mal. Para evadir el miedo y el dolor de semejante castigo, se contaba historias para alejarse de la realidad hasta quedarse dormida. Hoy parece vivir siempre en sus fantasías, le cuesta poner atención. Cuando vive algo que no le agrada, simplemente se desconecta. Eso que la salvó en la infancia hoy la incapacita para la vida. Es como si se metiera al ropero aquí y ahora. Llamar la atención para un niño es otro recurso. Llamar la atención busca satisfacer la necesidad de contacto. En psicoterapia lo llamamos el chivo expiatorio o el paciente identificado, que actúa el problema de la familia. Parece que es quien tiene el problema de mala conducta en la escuela, o de drogas, cuando en realidad manifiesta el problema familiar que no le permite llenar sus necesidades afectivas. Llamamos la atención siendo rebeldes, enfermándonos, lastimándonos con el alcohol o las drogas, de manera destructiva, pero también siendo perfeccionistas, muy maduros, sacando buenas calificaciones, haciendo cosas que no corresponden a nuestra edad. Hay muchas formas de gritar y decir, véanme, aquí estoy. Recuerdo a Gabriel, un niño que hacía preciosos modelos en plastilina. Su mamá estaba enferma de victimismo y queja, se la pasaba hablando mal de su esposo y de todo el mundo, como una mujer que nadie valoraba y de la que todos abusaban. No entiendo cómo padres así pueden tener hijos tan buenos como el pequeño Gabriel, que era dulce y cariñoso. Cuando modelaba en plastilina lograba que su mamá dejara de quejarse y hablará con todo mundo de lo bien que lo hacía, de lo orgullosa que estaba de él. Gabriel encontró una forma de que su mamá fuera feliz. La pregunta es, ¿él disfrutaba modelando o lo hacía como sacrificio? No lo sé, pero así llamó la atención de su madre, la hizo feliz temporalmente, aunque fuera el inicio de una serie de sacrificios para intentar satisfacer a una mamá que no sabe cómo se vive. Llamar la atención es un recurso de contacto. Podemos hacerlo mediante caricias negativas. Muchas veces, el problema no está en el niño que golpea a sus amigos, o el adolescente que se corta el brazo, o la hija que se droga. Ellos son el reflejo de un problema de contacto más profundo que tiene la familia. El recurso que los niños o jóvenes encuentran es llamar la atención. Recuerdo a un paciente que tenía problemas de alcohol. Cuando su hijo de 12 años empezó a tomar, él dejó de hacerlo y lo buscó. ¿Cuántos niños problema buscan afecto, límites, pertenencia? Las decisiones que tomamos llenan nuestras necesidades afectivas, hacen algo para compensar lo que está mal en nosotros. Es lo que podemos hacer como niños y se convierte en una forma de identidad. Yo soy el mediador de mis padres. Yo soy quien complace a mi madre para que sea feliz. Yo soy el hijo problema. Se crea una identidad en la que se olvida quién es la persona en realidad. Esto funciona cuando eres niño de 4, 6 u 8 años, porque son los únicos recursos que posees. El problema es que crecemos con la idea de que es la única manera de llenar nuestras necesidades. Ahora eres un adulto, hay cientos de posibilidades más, pero no las conoces y aún utilizas los recursos que le sirvieron al niño que fuiste, porque estás completamente identificado con ese rol. Hay otros recursos que en verdad pueden llenar tus necesidades de afecto y contacto. El mayor problema es olvidar lo que necesitas y quién eres en realidad, sin esos recursos de evasión, rescate o para llamar la atención. Por eso, hoy que eres adulto te sientes un adulto niño, porque hay heridas profundas que, de pronto, ponen tu niño a flor de piel y no te permiten sentirte amado, merecedor, valioso y en paz con quien eres, tal cual eres. Las heridas de la infancia son esas ausencias de afecto y contacto que tanto te faltaron y se quedaron como necesidades no resueltas para completar un ciclo de desarrollo del cuerpo emocional. Quizá nunca pudiste saciar esas necesidades cuando eras niño y las decisiones de supervivencia fueron alejando, cubriendo y acorazando ese verdadero yo. También una herida de la infancia es sentir el vacío afectivo de los padres, el miedo de no pertenecer a algo o alguien,
La carencia de vínculos con padres limitados e ignorantes. Hay padres niños que no tenían la capacidad de dar, sino la necesidad de recibir, de demandar. Todos los hábitos que desarrollamos para sobrevivir, como el control por medio del rescate, la evasión, el victimismo, el perfeccionismo, etc., se van convirtiendo en hábitos compulsivos con vida propia, porque por medio de ellos encontramos un satisfactor falso y temporal. Por ejemplo, la niña que es ignorada por sus padres y se da cuenta de que cuando se enferma su madre deja de ir al trabajo para cuidarla. Ella sabe que para ser vista debe estar enferma. Esto se convierte en un sistema involuntario, donde cada vez que siente su tanque afectivo vacío, su cuerpo se enferma. Obviamente esto no es consciente ni provocado por ella, es una manera inconsciente de responder ante una realidad que, en otro momento, encontró un satisfactor y ahora no sabe cómo llenar de otro modo. Las heridas emocionales de la infancia marcan de manera significativa nuestra vida, ya que estamos en una etapa fundamental del desarrollo de nuestra personalidad. A lo largo de nuestra vida todos vivimos heridas secundarias. Vivimos experiencias que nos lastiman o decepcionan, pero no dañan tanto nuestra personalidad. Tenemos más autonomía y capacidad de sanar para aprender a liberar ese dolor y crecer. Cuando somos heridos, tomamos decisiones, y estas decisiones cambian nuestra manera de estar en el mundo. El dolor es un gran motor evolutivo que permite transformarnos si lo vivimos con espíritu adulto y capacidad de responsabilidad. Cuando somos niños esto es imposible. Por ello, sanar tus heridas de la infancia hoy te permitirá crecer y madurar el cuerpo emocional, el yo niño interior que busca lo que tanto le faltó. ¿Cuáles son tus necesidades afectivas no resueltas en la infancia? Para resumir, el cuerpo emocional es una realidad interior que se expresa por medio del cuerpo físico, y necesita nutrientes como afecto, pertenencia y estructura o límites. Todos tenemos y necesitamos un cuerpo emocional. Debemos hacernos conscientes de él y de sus verdaderas necesidades y madurarlo. Esta comunicación con nuestro cuerpo emocional la logramos por medio del físico y las sensaciones. Las enfermedades y los síntomas que expresa el físico también son formas de comunicación del cuerpo emocional. Si tenemos mayor contacto con nuestro cuerpo físico, veremos qué nos comunica a través de él. Esto nos permitirá habitarnos. ¿Qué te dice tu cuerpo emocional con ese dolor de estómago, esa gastritis, esas contracturas? Aprender a conocer, sanar y llenar nuestro cuerpo emocional nos permitirá controlarlo, tener una mayor congruencia con lo que nuestro cuerpo mental adulto necesita. Casi siempre quien nos pone el pie o nos sabotea es el niño herido, irracional, impulsivo, berrinchudo, que es un yo niño con poder de gobernar nuestras decisiones más importantes porque está en la inconsciencia, sigue abandonado. Eso lo hace tener el control y expresarse desde el dolor. Este es tu camino de crecimiento, ir por el niño o la niña que fuiste y empezar a ser una buena madre o un buen padre para que esos nutrientes que tanto faltaron te permitan crecer en todo lo bueno que eres. Muchos de ustedes saben perfectamente lo que necesitan, pero ante la circunstancia, el niño interno o el adolescente interior se maneja desde sus visiones y defensas, casi siempre basadas en el miedo, en la defensa o en lo conocido. Y te quedas lleno de frustración porque no puedes aplicar lo que ya te quedó clarísimo desde hace tiempo en tu yo adulto, pues no tenemos un control o un liderazgo del yo emocional. Y no me refiero a un control tirano, como un padre autoritario que somete a su hijo para hacer lo que tiene que hacer, sino desde el amor y la capacidad de escucharnos. Muchos hacen todo el tiempo lo que saben que es correcto y el cuerpo emocional obedece. Son tan autocríticos, rígidos y autoexigentes que tienen bien controlado al yo niño, pero cuando menos se dan cuenta, el adolescente se les escapa y tiene actitudes autoboicoteadoras o con sentimientos de vacío e insatisfacción constantes. Cuando te comportas como tirano, sabes hacer todo lo correcto, lo que se debe, pero sin sentir felicidad. No se trata de controlarnos por medio de la autoridad sino por amor. Conociendo, aceptando, escuchando y dirigiendo esa parte de ti como un padre interno amoroso y no como un padre interno autoritario que niega las verdaderas necesidades.
Cuando ganamos liderazgo sobre nosotros desde el amor y el respeto, las partes en nosotros nos obedecen y cooperan con lo que elegimos, porque eres una persona que no las ignora, maltrata ni pasa por alto sus necesidades. Confían en ti porque las ves, las escuchas y respetas. Gobernarnos siempre es de las tareas más difíciles, pero como todo buen líder, si ignoras a alguien de tu equipo, al final hará que algo no funcione. Somos complejos, tenemos varios sistemas que nos conforman, todos son nuestro equipo. Hay que aprender a conocerlos y llenar sus necesidades, entonces podrás vivir la congruencia en el pensar, decir, sentir y hacer. Cuando sanamos la parte herida del cuerpo emocional, liberamos al niño y al adolescente poderoso que subyacen. Todos tenemos una parte del niño libre y la fuerza del adolescente idealista que fuimos, esas partes son el verdadero yo. El yo libre que no encontró cómo ser el mismo y expresarse. El verdadero tú es muy distinto a lo que conoces de ti mismo, puede ser alguien lleno de vida, alegría y creatividad desde la libertad. Cuando sanamos la parte herida del cuerpo emocional, expresamos, sentimos y observamos un yo más libre y espontáneo en nosotros, nos sentimos más contentos, nos gusta más como somos y podemos cantar en un karaoke con mayor autoestima y libertad que cuando estábamos heridos y llenos de vergüenza. Liberar el dolor libera al verdadero tú que tanta falta te hace para sentirte pleno. Es como si volviera la paz a tu vida, como si la vida dejara de amenazar, como si recuperaras una parte sólida de ti, que te hace sentir 1, 2, 3. Confiado para vivir sin la angustia de llamar la atención, vivir con fuerza para protegerte, ganar respeto, ser valorado. Superar esa enorme angustia del niño herido que vive en ti. Todo lo que tiene vida está en evolución, todo lo que tiene energía está en movimiento. Un movimiento hacia la evolución, la madurez y el crecimiento. Los seres humanos somos parte de ese movimiento. Las heridas emocionales nos ponen en movimiento, son un detonador de crecimiento y sanación, no son un error de nuestra infancia, de nuestros padres. Son muchas veces una cadena de dolor que vivimos por generaciones y que, por falta de conciencia, no sabemos cómo dirigir y apoyar el cambio y la sanación. Nos enojamos con nuestras heridas, con nuestros padres, nos sentimos víctimas de la vida porque creemos que todos tuvieron lo que nosotros no y ese afecto, esa protección que nuestros padres no nos dieron, en realidad es parte de una cadena de dolor. No entendemos que nuestros padres tampoco tuvieron afecto y protección y no dieron lo que no tenían, que, en realidad, no existe el malo en esta historia, y si lo hubiera se llamaría ignorancia. Esta nos urge a despertar y asumir que si no elegimos sanar nuestras heridas y aprender de ellas, seguiremos viviendo en cadenas de ignorancia y dolor interminables. Si dejamos de identificarnos con nuestros dolores, carencias y máscaras, veríamos un poco más allá y entenderíamos que somos almas aprendiendo una lección. Lecciones como perdón, autovaloración, confianza, límites, respeto, etc. Muchas las aprendemos por medio del dolor, y las heridas de la infancia se vinculan con nuestras lecciones de vida y lo que venimos a aprender a esta vida que nunca se equivoca. Para concluir este capítulo te pido que reflexiones sobre estos 3 puntos. ¿Cuáles son las lecciones que la vida te pide aprender? ¿Crees que la vida espera algo de ti? ¿Tiene algún sentido el dolor que vives? Capítulo 2. La personalidad herida. A, B, C, D, E. Persona significa máscara. Todos necesitamos una que nos distinga, una personalidad que nos dé identidad. Es nuestro cuerpo, nuestra forma de vestir, de sentir las emociones con las que nos identificamos, nuestras ideas acerca de nosotros y de la vida. Vamos construyendo una personalidad con base en la forma en que nos dicen nuestros padres qué debemos ser, lo que observamos que nuestros padres son, lo que experimentamos que nos funciona ser, lo socialmente aceptado, experiencias dolorosas propias. Mediante todo esto construimos una personalidad con la que andamos por la vida. Filosóficamente dicen que nos hacemos esclavos de esa personalidad porque sentimos que somos eso, sin embargo, se cree que la personalidad es un vehículo para expresarnos. Nos sobreidentificamos con ella y, en vez de que nos sirva, la servimos. Platón,
el sabio filósofo griego, construyó la metáfora del hombre como un carruaje, 2 caballos, uno negro y uno blanco, un conductor y un pasajero. Me encanta esta metáfora porque habla con toda claridad sobre la personalidad en su justa dimensión. El carruaje es la personalidad, el conductor es la conciencia, los caballos son nuestra naturaleza dual hacia la luz y hacia la sombra, y el pasajero que va a su destino es la expresión del verdadero ser. El carruaje nos permite llevar el alma y dirigirnos al destino. Así que somos mucho más que personalidad. Vivimos en un mundo que rinde culto a la personalidad, entendida como el físico, la ropa, el dinero, los títulos, etc. Y no recordamos que la personalidad es solo un carruaje que debemos conservar sano, limpio y listo para que nos conduzca hacia experiencias significativas, para expresar lo que de verdad somos y aprender lo necesario para vivir bien. Nos identificamos demasiado con la personalidad y pensamos que solo somos eso. Se convierte en la única prioridad. Tener un lindo cuerpo, usar buena ropa, adquirir muchos conocimientos, que los otros nos vean y nos reconozcan, que tengamos poder, etc. En la actualidad no usamos la personalidad para expresar al verdadero yo, sino más bien para cubrir el verdadero yo que no conocemos. Cuando vivimos dolores en la infancia, se forma una personalidad acorazada para protegernos del dolor de la infancia o de etapas conflictivas en la vida. La personalidad cambia todo el tiempo, así que puede ser moldeada y esculpida por nuestra conciencia. No obstante, las experiencias más dolorosas en etapas donde se formaron los cimientos de nuestra personalidad se instauran en nosotros de manera determinante. Cuando experimentamos muchos dolores no resueltos con los padres, tenemos una personalidad apegada al dolor, enraizada al dolor del pasado, llena de defensas, miedos y enojos. Es una personalidad que gobierna gran parte de nuestra vida. Esta personalidad formada a partir del dolor requiere reconocerlo, que validemos las formas de protección desarrolladas, que desahoguemos el dolor atrapado en el cuerpo y en el alma, que la dirijamos a un camino de liberación de las defensas para expresar el verdadero yo atrapado en el caparazón. Esa personalidad herida es útil y nos protege, pero debe ser permeable para que cuando elijas, se pueda expresar ese yo vulnerable, amoroso, libre, creativo, soñador que no se expresó en la infancia. Es pulir, adelgazar y despresurizar a la doña interna, que se siente como ama y señora de nosotros y no permite hacer nada. Las heridas de rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia moldean personalidades con características específicas, que desglosaré más adelante. Esta personalidad traduce la vida desde el miedo, la falta de confianza, el control, y recrea las mismas realidades de dolor porque está atrapado en él. Es como un intento de reparar lo vivido, pero sin conciencia es muy difícil, por lo que solo se recrea y se vuelve a repetir una y otra vez en nuestra vida, reforzando la defensa sin posibilidad de sanar. Esta personalidad herida puede estar activa todo el tiempo en nuestro día a día o solo en momentos donde me siento vulnerable con mi pareja o con personas significativas para mí. Es como si se activara una defensa. Algo del entorno nos manda una señal de peligro, y la personalidad traduce la realidad amenazadora y recrea el dolor con los padres. Muchas veces, la alerta de peligro es una fantasía. La personalidad puede traducir cualquier cosa como peligro, desde que mi esposo no me marca por teléfono, hasta que me dejen de querer si digo lo que siento. Esta máscara de dolor sale e interpreta todo, o casi todo, desde esta lente. La personalidad herida tiene un problema. Es paranoica y está a la defensiva todo el tiempo. Siempre está interpretando los actos y los pensamientos de las personas, y desde el parámetro de, seguro me va a lastimar, a mentir o traicionar. Se queda atrapada en la relación con los padres, abuelos, hermanos y personas significativas que nos lastimaron, activando las reacciones de defensa y sintiendo el mismo dolor de ayer. Eso es lo que llamo una falsa personalidad, una personalidad que es más como una coraza, una defensa ante la vida y no vehículo para expresarme desde la conciencia. Nuestra personalidad es importante, sin ella no podemos expresar lo que somos.
Cuando está herida, es como si anduviéramos en un auto sin una llanta, sin puertas y con los cristales rotos. Esa personalidad no nos permite avanzar, está lastimada y además sus cristales quebrados no nos permiten ver las cosas como son, siempre nos hacen ver una grieta donde no la hay. Los momentos en los que nos subimos a este auto imaginario casi siempre son con las personas que más miedo tenemos de que nos lastimen, entonces nos sentimos más necesitados y su amor, aceptación y valoración nos recuerdan a nuestros padres, a nuestra infancia. Cuando el cuerpo emocional está más involucrado, la personalidad herida tiene más peso, y no permite darnos cuenta de que vemos la realidad distorsionada. Cuando se activa tu personalidad herida, está encendida 30, 50 o 100% de tu día. ¿Quién activa más dolorosamente esa personalidad? ¿Te has bajado de ella estando arriba? ¿Cuáles son las típicas reacciones de tu personalidad herida? La función de esa personalidad herida es protegernos del dolor primario. Se construye como un mecanismo de defensa, pero como es gobernada por el niño interno y no hemos sanado esa herida, termina reproduciendo el mismo dolor con sus defensas. Ejemplo de ello es una persona que para no ser traicionada no confía en nadie. Aparentemente, eso la defiende, pero la predisposición a la mentira hará que interprete como mentira muchas cosas que no lo son y se sienta todo el tiempo lastimada de nuevo. Cuando la personalidad es dirigida por tu adulto y no por tu niño herido, puedes discernir mejor y darte cuenta de cuándo sobredimensionas una situación y cuándo estás en un verdadero peligro. Conocer la personalidad herida y desarrollar otras partes conscientes y sanas, hará flexible tu manera de vivir. Todo tiene una función. Esa personalidad herida es tu aliada, solo hay que conocerla, guiarla y sanarla para que cumpla su función de vehículo como la metáfora de Platón, pero un vehículo que exprese lo que sí somos, lo mejor de nosotros mismos y lo que sí queremos vivir. Todos somos únicos y tenemos un yo único. Una de las experiencias más interesantes de los talleres de heridas de la infancia que he impartido a lo largo de más de 13 años, es que los participantes se den cuenta de que cuando actúan desde la personalidad herida, todos son muy parecidos, ven el mundo de modo similar, tienen hábitos de defensa semejantes, controlan, se sienten víctimas. Es como si estuvieran actuando el mismo guión. Esto ocurre porque cuando nos expresamos con una personalidad herida, no se expresa el verdadero yo, sino un patrón de dolor que nos hace ser iguales a todos, así como seguir patrones de dolor sin la posibilidad de saber quién soy y cómo resolver esta situación de vida. Aprender a sanar las heridas es aprender a expresar el verdadero yo. Esa mejor parte de ti, que cuando se expresa te hace auténtico y libre, que a veces está tan oculta en la rígida personalidad herida que no encontramos y necesitamos profundamente. A continuación describiré los 5 tipos de personalidades heridas, sus defensas, reacciones típicas, maneras de reproducir el dolor una y otra vez, para que identifiques las tuyas. Más adelante te diré cuál es la tarea de desarrollo, que te permitirá controlarlas. Capítulo 3. Rechazo. Desde que un ser está en el vientre materno recibe información del medio, de las emociones y de los sentimientos que su madre le transmite y de lo que pasa fuera del vientre de la madre. Desde ese momento construimos nuestra relación con la vida, y en los niveles físico y emocional se forma nuestra personalidad. Cuando la situación de la mamá es compleja, sea por enfermedad o porque no sabe de su embarazo y será complicado el nacimiento, cuando hay alguna crisis familiar, una muerte, etc., la información que llega al bebé resulta hostil, no le da tranquilidad. El bebé no entiende a nivel racional, pero siente la hostilidad del entorno, por lo que no se siente en paz ni armonioso. Ese sentimiento de hostilidad repercute en rechazo del entorno y empieza a configurar una forma de defensa contra eso. La herida primaria de rechazo se inicia en el vientre materno y los primeros años de vida, comienza con ese sentimiento de hostilidad y rechazo. Un bebé que nace en un ambiente triste o caótico, lo siente y lo respira. El nivel de percepción del bebé es muy alto. Cuando sentimos que algo nos molesta y hace sentir incómodos, la reacción inmediata es rechazarlo.
Por ejemplo, cuando tienes una piedra en el zapato, rechazas el objeto y lo eliminas. Esa es la reacción del niño que percibe un entorno no amoroso y confortable. Sentirá repudio por eso y lo manifestará a nivel instintivo, ya sea enfermándose, llorando o por medio de sus órganos de contacto, como la piel. Nada pasa a nivel racional, en esa etapa todo se expresa a nivel biológico. Esa reacción de rechazo se configura en él, y si continúa mucho tiempo, determinará la forma en que el niño se relacionará con su entorno, conformado por padres, familia, espacio, etc. Cuando nacemos a este mundo, somos tan vulnerables y receptivos que es imposible no sentir cierta hostilidad en todo lo nuevo del entorno, desde la respiración hasta cómo nos adaptamos a la nueva vida fuera del vientre de mamá. Este cambio es un proceso de crisis, pero el vínculo y el afecto de la madre nos hace sentir que todo está bien en esa nueva realidad. La madre nos introduce al mundo y, con su presencia y protección, nos dice, no hay nada que temer, yo estoy contigo. Ese primer rechazo del mundo va desapareciendo, te relacionas con él encontrando poco a poco tu lugar. Muchos niños que vivieron procesos difíciles en el vientre de mamá no ser deseados, muertes de personas significativas para la madre, enfermedades de ella, conflictos en el entorno, etc., reciben todo eso como falta de aceptación, y cuando nacen presentan enfermedades, problemas respiratorios, asma, problemas en la piel, alergias, lloran mucho porque no se adaptan. Todas son formas de manifestar el rechazo a la vida que se empieza a desarrollar. Las personas que viven esta experiencia desarrollan fobia por el entorno o a los contactos, sobre todo cuando sus padres no cambian su percepción del mundo. Todos podemos sentir rechazo por una realidad y después cambiarla hasta reconciliarnos con ella. El problema es cuando los guías primordiales, que son los padres, no ayudan a reconciliarse con el entorno. Esto se convierte en una personalidad que expresa rechazo a todo. Los padres que tienen la herida del rechazo sostienen una relación semejante con el mundo, con la intimidad, consigo mismos. Por eso no transmiten un afán de reconciliación del que carecen. Cuando un padre se rechaza y tiene un hijo, puede transmitir ese rechazo sin ser muy consciente de ello. No podemos negar lo que somos, y menos con nuestros hijos, que se alimentan de lo que somos física, emocional y mentalmente. Heredamos la manera en que nuestros formadores ven el mundo y se ven ellos. El rechazo se percibe del progenitor del mismo sexo. El padre del mismo sexo nos enseña cómo ser hombre o mujer. A partir de su ejemplo y de su modo de vivir entendemos cómo es el género que nos tocó. Cuando un padre o una madre tienen la herida de rechazo, suelen ser padres instalados en su propio mundo, ausentes o aislados, expresan un rechazo en su forma de verse como hombre o mujer, tienen poca capacidad para manifestarse con poder en lo que hacen. Ese rechazo de ellos como capaces y poderosos, hace que el hijo, de manera inconsciente, se alíe con ellos o los rechace completamente y, con esto, reproduce una forma de rechazo a lo que soy o a lo que ellos son. Cuando nacemos en una familia donde ambos padres, o alguno de ellos, o todo el sistema es de rechazo, hay dos características. 1. Son padres ausentes, ensimismados en su propio mundo, o 2. Sobreprotectores, otra de las maneras de transmitir rechazo al entorno. Un padre sobreprotector desarrolla y enseña a su hijo una forma de miedo, ya que será incapaz de desarrollar sus propias fuerzas para salir al mundo. Esas fuerzas no se desarrollan porque el padre o la madre las crea para ellos. Es otra forma de enseñar rechazo por el entorno, al cual temerá pues se siente sin recursos. Una madre o un padre sobreprotector encubre algo. He observado que, posiblemente, es un sentimiento de rechazo al hijo, por eso lo compensa sobreprotegiéndolo. Todo lo disminuido o aumentado tiene un trasfondo, damos de más por alguna razón compensatoria. El verdadero amor nunca es excesivo. Una madre ama a su hijo cuando confía en su fuerza. Lo acompaña pero le permite volar. Cuando damos de más, cubrimos algo. Lo que el niño percibe es el mensaje de fondo. Pongamos un ejemplo. Christian es un niño prematuro, tenía solo 7 meses de gestación. Estuvo en incubadora, tuvo problemas para respirar y su mamá le dedicó cuidados especiales.
Ella se relacionó con su hijo desde ese miedo a que algo le pasará y desde una visión de él como niño frágil. Christian creció. Su mamá seguía haciendo las cosas que él ya podía y debía hacer solo, negándole la oportunidad de desarrollar su propia capacidad. A la larga, ambos estaban hartos porque uno se hizo incapaz de responder ante sus asuntos y la madre de resolverlos, pero tampoco confiaba en que el hijo lo hiciera. La madre daba de más por miedo. En un principio es normal que ante una enfermedad tengas más cuidados, pero por tantos años, ¿en qué momento deja de enterarse la madre de que su hijo ya es capaz y sigue reforzando su posición disminuida? Otro ejemplo puede ser una madre que hizo todo para abortar a su hijo sin éxito. Cuando nace el bebé lo sobreprotege por todo el rechazo que sintió hacia él al tenerlo en el vientre. Todo lo disminuido o aumentado tiene un fondo que no es amor. Personalidad herida de rechazo, características físicas: cuerpo delgado, piel pegada al hueso, hombros y cadera angosta, partes del cuerpo sin desarrollar, mentón pequeño, pene chico o senos disminuidos. Lo llamo un cuerpo aire, no enraizado, ausente, con poca masa muscular y más tendencias a pasar inadvertido. Tiene proclividad a las enfermedades de contacto con el exterior, como son vías respiratorias, piel o sistema digestivo, como rechazo a la comida. Emocionales: suelen experimentar miedo al mundo, a ser rechazados, se sienten incapaces de enfrentar la vida. Ese sentimiento se convierte en odio a su persona y al entorno, por lo que eligen rechazar antes de ser rechazados. Suelen transmitir energía en su modo de vestir, de mirar y de relacionarse, por lo que a veces alejan a las personas. Este rechazo a los demás y el miedo al contacto puede verse en personalidades solitarias, que adquieren valor por medio de lo que hacen, son perfeccionistas en sus asuntos y les cuesta trabajo aterrizarlos. El miedo al contacto y la hostilidad que sintieron desde chiquitos conforma una personalidad ausente de muchas maneras, hundidas en el mundo intelectual, la música, las drogas, el alcohol, la creatividad, el arte o el trabajo. La elección de este niño fue evadirse para encubrir la falta de contacto primordial con sus padres y el entorno. Ese miedo se convertirá también en odio, que le da más fuerza. Es un modo de encubrir su miedo. Otras veces, en vez de miedo, prevalece la tristeza. Son personas con tendencia a deprimirse y a querer huir de este mundo por medio del suicidio. Su mundo emocional está invadido por el cáncer del rechazo. Esa herida es de los dolores más difíciles de curar, porque está muy arraigada en la persona que lo siente, y el odio es un cáncer que mina su relación con él, con las personas y el mundo. Mentales: creen firmemente que no tienen derecho a existir, que no pueden enfrentarse al mundo con sus propios recursos porque carecen de valor. Tienen un mundo interno muy grande, suelen pasar mucho tiempo en sus propios diálogos mentales. Si es constructivo, puede ser una persona con una vida interna rica, pero si es destructivo, se acosará por lo que no puede o no es, o por miedo de enfrentar la vida. Es inteligente, profundo, racional. Podría ser un gran científico, músico, escritor o dedicarse a cualquier actividad que requiera un mundo interno rico, un trabajo en soledad, de introspección y de ir profundamente al fondo de sí.